lo primero que quiero es agradeceros a vosotros que os hayáis puesto vuestro progreso en el punto de mira, porque si estás haciendo una formación como esta, invirtiendo tu tiempo, invirtiendo tu dinero en formarte, es porque tienes súper claro que quieres progresar con el foco donde lo tienes que poner, que es en el autoconocimiento y a partir de ahí en exprimir diferentes herramientas que los demás te podamos aportar. Así que muchas gracias por estar ahí. Os voy a pedir que me interrumpáis cada vez que tengáis la más mínima duda. Este tema en concreto me apasiona y lo que he hecho es ir aglutinando y resumiendo los tips más importantes que consideraba que podían aplicarse a los diferentes deportes y especialmente a los deportes de resistencia y en cualquier caso todo aquello de lo que queráis información no dudéis en escribírmelo y os voy a poner aquí mi usuario en las redes sociales, en Instagram o en Facebook, en Twitter me vais a ver por ahí y si queréis escribirme un correo electrónico os apunto por aquí mi correo electrónico personal para que me podáis escribir vuestras dudas o vuestras solicitudes. Veréis, cuando me pregunto a mí mismo dónde deberían situarse esta propuesta de ejercicios prácticos, esta biomecánica de los movimientos, etcétera, siempre la respuesta desde hace muchos años la tengo en la base, es decir, en los cimientos. Y de hecho hay un principio que se cumple en la mayoría de los ámbitos de la vida, que es que el cómo hacemos las cosas importa igual o más que el qué hacemos. Y en esto hay que educar a los deportistas y yo me topo permanentemente con el mismo problema y trato de ser muy experto en que la persona con la que estoy trabajando entienda que el cómo lo hace va a ser más determinante para los resultados que el qué está haciendo. Y en este sentido, la ejecución, la técnica, el movimiento va a determinar que sea seguro y eficaz. Y esta explicación tiene que estar de abajo arriba en todo el programa de entrenamiento hasta que la persona domine la ejecución de los movimientos. ¿Y por qué una persona que tiene experiencia en el entrenamiento de fuerza o que tiene experiencia en entrenar tiene errores de base? Porque no ha entendido esto, porque rápidamente se intenta añadir carga, añadir velocidad, añadir intensidad, añadir carácter del esfuerzo. Rápidamente se intentan añadir otros componentes de entrenamiento sin haber tenido claro que era fundamental trabajar bien la ejecución. Y eso es algo que deberíamos grabarnos a fuego los entrenadores. El cómo lo haces determina igual o más tu rendimiento que el qué haces. Y esto es así no solo para el rendimiento, sino para la salud, para la prevención de las lesiones. Por decirlo de alguna manera, la técnica, el que sepamos movernos, el control motor, va a sustentar todo el programa. Y ya hay suficiente evidencia como para decir de forma rotunda que si ejecutamos mal, que si nos movemos de forma deficitaria, nos vamos a lesionar. Y esto lo que nos pone a nosotros, a los profesionales del ejercicio, es en mayúsculas y en negritas una competencia que tenemos que tener, que es saber cuál es la técnica de los movimientos. Y no solo saber cuál es la técnica de los movimientos, sino saber transmitirla. Y no solo saber transmitirla, sino que aunque la transmitamos bien, si el deportista menosprecia la técnica correcta, si el deportista infravalora el cómo hace las cosas y simplemente tú dime lo que tengo que hacer, que yo lo hago y ya está. Si el deportista menosprecia esto, lo que nos vamos a estar encontrando permanentemente es con el mismo problema de el cómo hacemos las cosas mal y por tanto no obtenemos los resultados que observamos. Basta levantar una piedra para encontrar 10 casos diferentes de mala ejecución, de mala aplicación de ejercicios. En este sentido, yo lo que trato de hacer es, mediante charlas, vídeos, ejemplos de inspiración,
WhatsApps, mensajes de voz, hacerle entender a una persona que se está iniciando que tiene que saber, que tiene que dominar los patrones básicos de movimiento. Y dentro de esto, a los entrenadores que formo, les dejo muy claro que al principio hay que trabajar con ejercicios sencillos, con ejercicios básicos, que tengan una complejidad coordinativa reducida, que tengan una complejidad de estabilización reducida, que no haya toma de decisión o que sea muy básica, e incluso regresiones. Y en este sentido, lo que os pido es que tengáis muy claro, me voy a pasar a otro documento para hacer un rápido recordatorio, por si ustedes no lo tienen claro. Primero vamos a ver esta. Fíjense, cuando hablamos de ejercicios de fuerza, en el centro tenemos más o menos, por la parte central de la pantalla, tenemos más o menos los ejercicios que utilizamos con más frecuencia en la iniciación. Sin embargo, deberíamos tener en cuenta que a veces es una buena decisión utilizar alguna regresión para enseñar una sentadilla. Puede llegar a ser interesante hacer una sentadilla a pared, una sentadilla isométrica para enseñar a colocar bien la rodilla alineada con la punta del pie, a colocar bien la anchura en los pies, con las puntas hacia afuera, incluso a sentir la contracción muscular de los cuádriceps, a colocar bien la espalda llevando la cadera hacia atrás y por tanto mantener la curvatura en ese rango neutro que se busca habitualmente. Es decir, no solo deberíamos tener en cuenta que se puede empezar un programa de entrenamiento de iniciación con ejercicios básicos, sino que se pueden hacer regresiones, es decir, ejercicios aún más sencillos. Y lo que un entrenador debería tener muy claro es que como norma general, a más articulaciones implicadas, más complejidad tendrá de coordinarse ese movimiento. Por tanto, en iniciación es muy habitual y suele ser la norma que trabajemos con ejercicios que no impliquen demasiadas articulaciones y en caso de que los impliquen, sean una situación sencilla para que se pueda adaptar a ese nivel. Que al final de lo que estamos hablando es de que el reto para una persona que ejecuta un programa tiene que ser un reto accesible. Creo que más o menos el esquema a partir de aquí se entiende y lo que me gustaría que vieran es cuáles son los parámetros que suele tener un programa de iniciación a la fuerza. Yo en esto no me voy a detener. Tienen ustedes varios ejemplos que les he puesto en la documentación de programas de entrenamiento de iniciación teniendo en cuenta estas variables. Ahora bien, lo que vamos a detenernos es en la técnica y en la progresión de los movimientos, pero sí que quería hacerles este recordatorio. Cuando yo programo a una persona que se inicia, tengo que tener claro que la prioridad siempre va a estar en mi cabeza el generar una buena adherencia y gusto por el entrenamiento, porque si no va a abandonar o lo va a hacer mal. Luego, como objetivo general, el que aprenda a moverse, y a partir de aquí todas las siguientes variables se escalan teniendo en cuenta estas dos cosas. Si el objetivo es aprender a moverte bien, es decir, aprender la técnica de los movimientos, el foco que tiene que tener, la concentración de la persona, tiene que ser en esa técnica correcta. Por tanto, para concentrarme bien en la técnica, la carga va a tener que ser baja. Por tanto, el carácter del esfuerzo, es decir, las repeticiones que hago en relación a las repeticiones que podría llegar a hacer como máximo, va a ser un carácter del esfuerzo bajo y así progresivamente hasta abajo, que de forma casi por lógica, por sentido común, se deducen las variables siempre y cuando tengas claro que la prioridad es la técnica. Si tengo una persona a la que le encanta la fatiga, la sensación de fatiga, o se va a pegar más al entrenamiento, si siente esa fatiga, voy a tener que utilizar ejercicios muy sencillos que se puedan hacer rápidamente bien para poder utilizar una intensidad del esfuerzo o una carga mayor.
porque si un ejercicio que no se domina técnicamente se implementa una carga media, una carga alta o se implementa una intensidad alta, va a ser un error de base. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, muy, muy importante. Voy a avanzar un poquito para que vean un ejemplo de programa de entrenamiento. En el caso de que haya una persona que empieza a entrenar, yo ya le coloco aquí, fíjate cómo le coloco, y esto le insisto mucho a los entrenadores en la progresión, pon en una parte muy visible, muy clara, cuál es el foco, la concentración del deportista, dónde tiene que estar en la técnica. Y es la velocidad de las tareas se tiene que ajustar a ese foco técnico. Y progresivamente, cuando la domine, irá aumentando la velocidad concéntrica. Aquí en la parte derecha de la pantalla pones algunas variables que quieres que tenga en cuenta y se la cuentas al deportista, colocas muy claro cuál es la carga que tienes que tener, el carácter del esfuerzo y pones los ejercicios que sean un buen reto de aprendizaje, pero que no sean demasiado complejos para la persona, es decir, que sea un reto hacerlo bien, pero que en un plazo moderado lo va a poder hacer bien. Y fíjense ustedes cuál es la progresión. A posteriori ya hablaremos poco de un programa de entrenamiento y nos centraremos más en la técnica, pero para que ustedes lo tengan en cabeza cuando yo lo mencione, fíjense cómo es la progresión. Utilizamos entre 4 y 12 sesiones, que van a ser entre aproximadamente entre 3-4 semanas y pueden llegar a ser hasta 6-8 semanas de entrenamiento, donde la carga va a ser tan baja que podrías hacer muchísimas repeticiones con el propio cuerpo, quitando mucha carga, y vas a hacer 10-12 repeticiones, incluso 15, ¿vale? Pero que tienes una carga muy baja. Y aquí yo suelo aconsejar que con frecuencia anotemos una valoración técnica, es decir, qué puntaje le damos, qué errores está teniendo, en qué fecha y con qué carga lo estamos moviendo. Si eso lo apuntamos con frecuencia, tanto la persona que entrena como el entrenador va a darse cuenta de cuál es la evolución que está teniendo esta persona. Posteriormente, fíjate cómo aquí las repeticiones que hace más o menos siguen siendo las mismas, pero en cambio la carga ha aumentado. Ahora ya tiene una carga que le permite hacer como máximo unas 30 repeticiones. Y una vez que ha pasado esa fase, ya tendrá una carga aún mayor. Hago 8 o 12 repeticiones con una carga que como máximo puedo hacer 20 repeticiones. E insisto, todo este proceso puede estar mediado con un foco técnico. Vale, avanzo un poquito. Intentemos tener en cuenta que cuando hablamos de aprender a moverte, no solo estamos hablando de los ejercicios de fuerza, que por supuesto, sino también estamos hablando de los movimientos que realiza el deportista con mucha frecuencia. Si tenemos a una persona que practica un deporte o que pasa muchas horas sentada o que realiza determinados movimientos a diario muchas horas, eso le va a impactar. Andar, correr, cambiar de dirección, pasar horas sentados, lo que yo denomino el principio Parger, y creo que deberíamos grabarnos esto a fuego. Las pequeñas acciones repetidas generan enormes resultados. Todo aquello que repetimos constantemente muchas veces a la semana genera resultados positivos si lo estamos repitiendo de forma correcta o negativos si lo estamos repitiendo de forma incorrecta. Como entrenador no te puedes permitir no saber lo mínimo sobre patrones de respiración. No te lo puedes permitir. Como entrenador no te puedes permitir no saber lo mínimo de la técnica de desplazamiento, de la técnica de movimiento, de la pisada correcta cuando corres. No te lo puedes permitir, y como entrenador no te puedes permitir no saber lo mínimo de los movimientos de empuje, de tracción, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que avanzar mucho en esa dirección, y algo de material os he incluido en esa dirección.
para que lo miréis, veáis las diferencias, lo que nos dice la evidencia científica respecto a las diferentes pisadas, lo importante que es, por ejemplo, respecto a la carrera, no talonear y la carga que supone para las estructuras pasivas. Y también os he incluido lo que considero una progresión obligatoria en el caso de los deportistas. Cada vez que haya una tarea, un ejercicio nuevo, tiene que haber sí o sí un periodo de aprendizaje. Incluso en personas expertas, ejercicio nuevo, periodo de aprendizaje. Periodo de aprendizaje significa carga muy baja, foco técnico, carácter de esfuerzo muy bajo y la velocidad que se adecua a ese foco técnico. Cada vez que hay un ejercicio nuevo y, por supuesto, en personas que se inician. ¿Cuál es el problema? Pues tenemos que lidiar con las modas, por ejemplo. Perdón, voy aquí. Tenemos que lidiar con las modas. Las modas del entrenamiento en condiciones de inestabilidad. Resulta que a los entrenadores, a muchos entrenadores, les gusta los dispositivos que generan gran inestabilidad o las situaciones que generan gran inestabilidad. Y el problema que tenemos es que cuando aplicas mucha inestabilidad en un sujeto que no tiene una gran capacidad de estabilizarse, cojan esta expresión, y de hecho lo voy a colocar por aquí, ¿vale? El grado de inestabilidad debe ajustarse o adecuarse al nivel, a la capacidad de estabilización del sujeto. Sujeto inestable, un sujeto que tiene poca experiencia, poco nivel de estabilización, debería tener tareas con grado, bueno, por simplificarlo, tareas estables. Y solo un sujeto muy estable, un sujeto muy experto, un sujeto con una gran capacidad de estabilizarse, va a poder afrontar tareas muy inestables. Es importantísimo que tengamos en cuenta esto. Porque fijaos en el caso del vídeo, cómo se observa. Aquí es que tenemos una tarea que difícilmente podría ser más inestable. Fijaos la cantidad de componentes que generan inestabilidad. Cuando coges peso solo en un hemisferio, es decir, la carga es unilateral, añades inestabilidad. Cuando realizas la tarea con una base de sustentación muy reducida, incluso de forma monopodal, como aquí, añades otro elemento de inestabilidad. Cuando además en ese apoyo del pie pones una colchoneta, un dispositivo que te genera algo de inestabilidad, añades un tercer elemento de inestabilidad. Y si además pones un gancho al deportista en la cintura elástico, le genera otro componente de inestabilidad. Difícilmente puedes generar una situación más inestable de la que estamos viendo. Y a esto, al grado de inestabilidad, le añadimos que desde el punto de vista coordinativo, de la coordinación del movimiento, es un ejercicio muy global, donde tienes que hacer un peso muerto a una pierna y luego después enlazarlo con un movimiento de curl más press. Ese movimiento es complejísimo, no hay apenas jugadores que lo estaban haciendo bien. Todos los jugadores tienen problemas para ejecutar coordinativamente el movimiento y ya no te digo aplicando bien la fuerza, no son capaces, es un esperpento de movimiento. Está muy mal ejecutado. Fijaos justo aquí cómo se observa, ni siquiera en la posición inicial es la correcta. Aquí no hay una buena estabilización en el core, ni una buena estabilización en la rodilla, ni
ni una buena coordinación del movimiento, ni siquiera aquí llega a tener el codo completamente extendido para iniciar el movimiento. Es un auténtico despropósito. Oye, Jesús, proponnos, las primeros cursos me lo dijisteis y por eso confeccioné todo esto. Proponnos una progresión de ejercicios. Ya nos has dicho progresión de coordinación, eso ya lo habéis tenido, yo os lo pongo aquí, progresión de coordinación, y ahora progresión, ¿vale?, en función de la inestabilidad. De menos exigencia de estabilización, es decir, de más estable a más inestable. Pues aquí tenéis algunas opciones, ¿no?, para que vosotros luego en vuestra casa con esta foto tranquilamente digáis, ya entiendo más o menos el concepto. Si una máquina me ayuda a estabilizarme o si puedo tener un agarre para apoyarme y estabilizarme, si el equilibrio es más fácil, etcétera, eso probablemente esté en el nivel 1 de ejercicios más estables. Luego el nivel 2 van a ser los ejercicios pues, que denominamos habitualmente básicos. En el nivel 3 vamos a tener ejercicios con inestabilidad un poco mayor, lo que denominamos inestabilidad baja, ¿no? Baja, algunos estudios le llaman media, ¿no? Las cargas oscilantes, las zancadas, etcétera. Incluso algunos ejercicios asimétricos como la sentadilla búlgara, etcétera. Luego, después tendremos los ejercicios con dispositivos en suspensión, etcétera. Y por último, los ejercicios más inestables. Bueno, para que vosotros luego tranquilamente le saquéis partido a eso. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a veces los aparatos... Down, still in control. Try to brace it. Up. As many as you can. Yeah. Keep going. Se va. Yeah, dude. Vale. A veces los aparatos avanzan más rápido que la evidencia científica y lo que necesitamos es poner nuestro sentido común para poder aplicarlo de forma correcta o no. Y en este caso la Bamboo Bar o la Heartweight, como le llamas, como le queráis llamar. Si metes bambú o bambó, creo que se escribe así. ¿Vale? Si tú escribes esto en internet, te va a aparecer esta propuesta, ¿no?, de entrenamiento, que es una barra que genera perturbaciones, además de forma errática, es decir, sin una cadencia determinada. Esto exige, con independencia de las mejoras que pueda, crónicas, a medio y a largo plazo, que no están estudiadas, o sea, no hay evidencia de cómo nos va a mejorar a medio y largo plazo. Lo que sabemos por los estudios que ya han analizado esto es que activa más musculatura estabilizadora, mucha más musculatura que tiene que estabilizar la acción, pero resulta obvio que eso se tiene que aplicar con personas que puedan hacer frente a esas situaciones. Aquí vais a tener ahora, el siguiente, a un sujeto que sí que puede hacer frente a eso. Y que incluso a primera vista ya observas que es capaz de controlar mejor la barra. Ves las oscilaciones erráticas, pero ves cómo consigue controlar el movimiento, no se le va ni demasiado a un lado ni demasiado a otro, ves cómo va haciendo una repetición y otra, y lo va sacando adelante.
con unas prestaciones más o menos, y es la primera vez que trabajamos. Este sujeto es un sujeto que puede trabajar con condiciones de seguridad y que probablemente a medio o a largo plazo obtenga determinadas mejoras. No sabemos si mayores o menores que con la situación estable, porque no está estudiado, pero lo que sí que sabemos es que puede hacer frente sin que su salud se vea perturbada, mientras que muchos otros no pueden hacerlo. Muchos otros tienen problemas. Aquí tenemos otro sujeto que sí que puede hacerlo, pero todos los primeros que hemos visto, pues ya veis cómo estaban, ¿no? Luego tenemos algunos ejemplos, y por esto sí que voy a pasar especialmente rápido, de la infravaloración de la técnica, fundamentalmente por un problema de batir récords personal o a veces de ego, ¿no? De que se vea que soy capaz de levantar mucha carga, ¿no? Y a veces observamos que hay problemas en la colocación correcta de las rodillas alineadas con la punta del pie o en la colocación de la espalda, etcétera, y que además en algunas ocasiones son personas que tienen muchos seguidores. En este caso es Hugh Jackman, es el actor de Lobezno, ¿no? Que lo observamos tirar algunas repes hasta el fallo, y claro, en algunas de ellas, fíjate aquí que le ayudan un poco más de un lado que de otro, y esto pues se cuelga en internet, ¿no? Yo creo que con esto deberíamos ser más cautelosos y cuando seamos profesionales, el intentar que si llegamos a este tipo de situaciones no tiene ningún sentido que las potenciemos. ¿Qué es lo que yo os propongo? Y empezamos ya con herramientas prácticas de control y valoración. Que utilicéis bien algunos evalúas de los que nosotros hemos creado, o incluso os creéis vosotros vuestras herramientas. Nosotros trabajamos con los deportistas plastificando esto, lo imprimimos en grande, lo plastificamos y con ellos trabajamos viendo los vídeos y les decimos, mira, estás haciendo, imagínate, el peso muerto con la barra hexagonal o el peso muerto sumo. Vamos a intentar controlar si la anchura de pies que tienes es la correcta, tal. Pues mira, ahora mismo ya tienes cinco cosas que haces bien, pero las otras son mejorables. Entonces estás en un 5 o 5,5. Una semana más tarde o 15 días más tarde, mira, pues ya consigues hacer estas dos cosas bien, hasta que llega un momento donde la persona siente que ha automatizado los 10 puntos. Ese es el punto al que queremos llegar con nuestros deportistas, que ellos se obsesionen con eso. Tenemos os he incluido en el material, dos herramientas prácticas, una más detallada con 10 puntos y otra con 5 o 6 puntos dependiendo de los ejercicios. Otra que llamamos el check-in rápido. Ese check-in rápido es, por decirlo de alguna manera, para la autogestión del deportista o para entrenadores que tienen menos conocimiento, que están empezando, ¿no? Y ese check-in rápido también nos ayuda, por lo menos, a no tener errores de bulto, errores de base. Y creo que es importante, y creo que es importante tener muy en cuenta todo esto, porque, insisto, luego observamos actores, deportistas, gente con mucha repercusión social que entrena muy duro y a la vez está teniendo errores muy importantes. Y muchas veces el problema no es de esa persona. Tendemos a demonizar el entrenamiento de esa persona cuando en realidad esa persona está trabajando con un profesional. Y no es que yo quiera demonizar el error, porque todos, no creo que exista ningún entrenador que tenga deportistas que no yerren, incluso que vaya cerca en grado de esfuerzo alto, que se produzcan errores. Pero lo que es raro es que eso se publique. Porque cuando tú publicas algunas acciones como estas, fíjate, esa de ahí o la anterior o ahora el peso muerto, donde se observan fallas muy relevantes. Fijaos ese peso muerto o estas elevaciones frontales o ese tipo de gestos. Hay muchos errores ahí. Y de hecho, ahora cuando veamos el checking, vamos a poder compararlo. Fíjate aquí,
posición, 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 hay muchos. Entonces, al final, yo con la idea que trabajo, con el paradigma, con el axioma que utilizo muchas veces con las personas, que comparto ese esfuerzo, es el ejercicio es medicina, que puede ser beneficiosa o contraproducente según la utilices, según la utilices. Y cuando un deportista menosprecia la técnica, de nuevo vuelvo a este rollo y le digo, lo estás haciendo mal y por tanto va a ser contraindicado esto, por tanto te va a generar lesiones. Y una de las cosas que me gustaría que apuntarais es que creo que deberíamos aspirar como entrenadores, mucho más teniendo en cuenta que cada vez hay más evidencia científica, a que nuestros ejercicios, nuestro programa de entrenamiento sea eficaz, es decir, que tenga estudios que respalden su eficacia. Creo que deberíamos pensar en la funcionalidad que tienen nuestros ejercicios, es decir, que les sirva, ¿vale? La utilidad para su vida, le es útil para su vida diaria, vida deportiva, para su vida laboral, para el objetivo que tiene, y luego además que sea seguro. Deberíamos buscar un ratio beneficio riesgo muy alto, un ratio beneficio riesgo elevadísimo. Es decir, necesitamos que el ejercicio que nosotros propongamos y la ejecución del mismo tenga esto en cuenta. Me gustaría que supierais que os he incluido un algoritmo para que elijáis los ejercicios que consideréis mejores para cada una de las situaciones. Habrá deportistas que digáis, tengo deportistas que ya me hacen bien los básicos.